El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Wanderer, observando cómo las estrellas se extendían en largas filas a medida que la nave abandonaba su viaje más rápido que la luz. La vista siempre lo asombraba, incluso después de 15 años en el espacio. Tras él, la tripulación trabajaba en sus puestos con silenciosa eficiencia. «Estamos en las coordenadas del objetivo, capitán», informó el teniente Sam Parker desde la consola de navegación. El joven oficial se había unido a la tripulación hacía solo 6 meses, recién salido de la academia en Marte. Jake asintió y caminó hacia el centro del puente. A través del visor principal, solo podía ver espacio vacío y estrellas distantes. Este era el límite del espacio conocido, donde pocas naves viajaban. La coalición Terran los había enviado allí para cartografiar nuevos sistemas estelares y buscar planetas que pudieran albergar colonias humanas. «Comience el barrido de sensores», ordenó Jake. «Quiero un escaneo completo de esta región». La DRA. Lisa Hayes levantó la vista de su estación científica. Su cabello oscuro estaba recogido en una sencilla coleta, y sus ojos verdes reflejaban la emoción que siempre sentía al explorar algo nuevo. «Capitán, estoy captando unas lecturas de energía inusuales a unos 2 minutos luz de nuestra posición». «¿Qué tipo de lecturas de energía?», preguntó Jake, acercándose a su consola. Lisa frunció el ceño mientras estudiaba los datos que fluían por su pantalla. Nunca había visto algo así. Las lecturas están fuera de escala, pero no hay nada visible en esa dirección. Es como si la energía viniera del espacio vacío. Ben Carter, el ingeniero jefe de la nave, subió al puente con una tableta. Su uniforme mostraba manchas de grasa por trabajar en la sala de máquinas y su cabello rubio rojizo se alzaba en varias direcciones. «Capitán, estamos recibiendo una retroalimentación extraña en los sistemas del motor. El motor cuántico está respondiendo a algo ahí fuera». Jake sintió un escalofrío en el estómago. En el espacio, extraño suele significar peligroso. ¿Qué tipo de respuesta? «El motor sigue intentando activarse por sí solo», explicó Ben. «Es como si algo lo llamara. Nunca había visto el campo cuántico comportarse así». «¿Podría ser otra nave?», preguntó Sam desde esta estación. Lisa negó con la cabeza. «No hay señales de nave, ni metal, ni señales de vida, ni estructuras artificiales, solo este enorme campo de energía que no debería existir». Jake pensó un momento. Las órdenes de la misión eran claras: explorar e informar, pero también incluían advertencias sobre riesgos innecesarios. La tripulación de 200 personas a bordo del Wanderer era su responsabilidad. «¿Qué tan estable es ese campo de energía?», le preguntó a Lisa. «No puedo decirlo, capitán. Las lecturas cambian constantemente. A veces son apenas detectables, luego alcanzan niveles que destruirían un planeta». «Señor», interrumpió la oficial de comunicaciones Kate Wilson. «Recibo informes de otras secciones de la nave. La gente dice que se sienten extraños, como si algo los estuviera atrayendo». La preocupación de Jake aumentó. «¿A qué te refieres con eso de que los está atrayendo?». Kate volvió a consultar sus informes. Los tripulantes en diferentes partes de la nave describen la misma sensación. Dicen que sienten como si algo los llamara hacia ese campo de energía. Ben miró su tableta y la maldijo en voz baja. «Capitán, el motor cuántico se acaba de activar solo. Nos dirigimos hacia la fuente de energía». «Apáguelo», ordenó Jake de inmediato. «Lo intento, señor, pero los controles no responden. Es como si la nave quisiera ir allí». El rostro de Lisa palideció mientras observaba sus lecturas. «Capitán, el campo de energía está creciendo. Se está expandiendo hacia nosotros». Jake se dirigió rápidamente al asiento del capitán y activó el sistema de comunicación de toda la nave. «Todos, aquí el capitán. Prepárense para maniobras de emergencia. Toda la tripulación, preséntese en las estaciones de emergencia inmediatamente». Pero incluso mientras hablaba, Jake también podía sentirlo. Algo tiraba de su mente, llenándolo de un extraño deseo de moverse hacia el campo de energía. No era desagradable, pero definitivamente no era normal. «El campo nos rodea», informó Lisa, con la voz tensa por la preocupación. «Sea lo que sea, ya estamos dentro». Las luces del puente parpadearon y Jake sintió un extraño hormigueo por todo el cuerpo. Las estrellas del exterior empezaron a difuminarse y a cambiar de forma que dolía mirarlas. «Ben, parada de emergencia. Reversa completa en todos los motores», ordenó Jake. Las manos de Ben revolotearon sobre los controles, pero no ocurrió nada. «Los motores no responden, capitán».
Todos los sistemas de la nave están siendo anulados por algo externo. ¿Puede sacarnos de aquí?, preguntó Jake. No lo creo, señor. Sea lo que sea este campo, ahora tiene el control total de nuestra nave. Lisa jadeó de repente y señaló el visor principal. Capitán, mire. Donde momentos antes había espacio vacío, se estaba formando un remolino de luz y energía. Era hermoso y aterrador a la vez, como mirar al corazón mismo de la creación. Toda la tripulación, prepárense para el impacto, anunció Jake por el sistema de comunicación. Aunque no tenía idea de con qué estaban a punto de impactar, el vagabundo comenzó a moverse más rápido hacia el vórtice. Jake podía sentirla. Se estaba volviendo más fuerte, no solo en la nave, sino también en su mente. Era como si algo antiguo y poderoso los llamara desde más allá de las luces que giraban. «Capitán», gritó Kate. «Estoy perdiendo la comunicación con la Tierra. Nuestras señales no llegan». La nave entró en el vórtice y el último pensamiento claro de Jake antes de que todo se volviera blanco fue que nadie sabría jamás qué les había sucedido. El errante de la UES y las 200 personas a bordo desaparecieron del espacio conocido, dejando atrás solo oscuridad vacía y preguntas sin respuesta. De vuelta en la Tierra, pasarían semanas antes de que alguien se diera cuenta de que la nave estaba retrasada. Las naves de búsqueda no encontrarían nada más que espacio vacío donde debería haber estado el errante. Tras 6 meses de búsqueda infructuosa, la coalición Terran declararía la nave y la tripulación perdidas con toda su tripulación. Otro misterio del espacio profundo que nunca se resolvería. Pero Jake Morrison y su tripulación no estaban muertos. Simplemente habían ido a un lugar donde ningún humano había estado antes, a un lugar donde las reglas de la realidad funcionaban de forma muy distinta a lo que cualquiera podría imaginar. Jake Morrison despertó en el suelo del puente, con la cabeza palpitándole como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo. Los demás tripulantes se ponían de pie lentamente, con aspecto confuso y conmocionado. Las luces eran tenues y varios paneles de control mostraban indicadores rojos de advertencia. «Informe», gritó Jake mientras se ponía de pie, agarrándose a su silla de capitán. Lisa Hayes revisó su estación científica, parpadeando para aclararse la vista. «Capitán, ya no estamos en el espacio normal. Los patrones estelares son completamente diferentes y estoy detectando campos gravitacionales que no deberían existir». Ben Carter se acercó cojeando desde donde había caído cerca de la consola de ingeniería. «El motor cuántico está desconectado, señor. De hecho, la mayoría de nuestros sistemas principales funcionan con energía de reserva. Lo que sea que nos haya sucedido agotó nuestras células de energía primaria». Jake miró el visor principal y sintió un nudo en el estómago. En lugar del familiar campo estelar en el que habían estado, estaban rodeados por una extraña niebla púrpura que parecía brillar con luz propia. A lo lejos, pudo ver lo que parecían estructuras, pero no se parecían a nada que hubiera visto antes. «Kate, ¿puede comunicarse con la Tierra?», preguntó Jake al oficial de comunicaciones. Kate Wilson negó con la cabeza, pálida. «No, señor, no recibo respuesta de nuestra matriz de comunicaciones. Es como si estuviéramos completamente aislados del resto de la galaxia». «¿Cuánto tiempo estuvimos inconscientes?», preguntó Jake. Sam Parker revisó su computadora de navegación. «Sí. El reloj de la nave, unas 6 horas. Pero, capitán», dice la computadora, «hemos viajado miles de años luz desde donde empezamos». Lisa se irguió de repente, la emoción reemplazó la preocupación en su rostro. «Capitán, estoy detectando estructuras artificiales delante de nosotros. Son enormes, más grandes que cualquier cosa que los humanos hayan construido jamás». Jake se acercó a la ventana de observación y contempló la extraña niebla púrpura. A medida que avanzaban, empezaron a aparecer formas a través de la niebla. Lo que vio le hizo olvidar cómo respirar por un momento. Ciudades flotaban en el espacio sin ningún soporte visible. Eran hermosas y extrañas, con torres que se retorcían en espirales imposibles y puentes que parecían estar hechos de luz sólida. Pero estaban claramente abandonadas. No se movía ninguna luz en las ventanas. Ninguna nave volaba entre los edificios. «Dios mío», susurró el Dr. Hayes. «Capitán, estas estructuras tienen millones de años, pero siguen intactas. La tecnología necesaria para construir algo. Como si esto estuviera más allá de todo lo que conocemos». «¿Hay señales de vida?», preguntó Jake. «No, señor. Lo que sea que haya vivido aquí desapareció hace mucho. Pero capitán, las señales energéticas que provienen de esas ciudades son increíbles.
Es como si aún estuvieran impulsadas por algo que no entendemos. Ben Carter estudió sus lecturas de ingeniería. Capitán, nuestra nave está siendo atraída hacia la ciudad más grande. Es como si las estructuras nos llamaran de alguna manera. Jake sintió esa extraña sensación de atracción de nuevo, la misma que habían experimentado antes de entrar en el campo energético. En ese momento, se sentía diferente, menos aterrador y más acogedor. Deja que nos atraiga, decidió Jake. Pero mantén todos los sistemas defensivos listos. A medida que el vagabundo se acercaba a la antigua ciudad, Jake pudo ver que los edificios estaban cubiertos de símbolos y patrones que parecían cambiar y transformarse al mirarlos. La arquitectura era hermosa y completamente extraña. La capitana Lisa gritó: «Detecto lo que parece una dársena de atraque en la estructura central. Tiene el tamaño adecuado para nuestra nave». «Llévanos, Sam», ordenó Jake. La nave se asentó en la plataforma de atraque con sorprendente suavidad. En cuanto aterrizaron, la base se selló y la atmósfera comenzó a fluir a su alrededor. De alguna manera, los sistemas antiguos sabían exactamente qué necesitaban respirar los humanos. «El aire exterior es seguro», informó Lisa. «De hecho, es más limpio que la atmósfera terrestre». Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo: formar un equipo de exploración. «Saldremos». 2 horas después, Jake dirigió a un equipo de 12 tripulantes a la ciudad alienígena. La DRA. Hayes caminaba a su lado, con su escáner tomando lecturas constantemente. Ben Carter y varios ingenieros lo seguían, cargando herramientas y equipos de grabación. La ciudad era como caminar por un sueño. Las paredes parecían estar vivas, latiendo suavemente con una luz tenue. Mientras caminaban, aparecían símbolos en el aire frente a ellos, flotando como hologramas. «Capitán», susurró Lisa. «Estos símbolos responden a nuestra presencia. Es como si la ciudad supiera. Estamos aquí». Entraron en un vasto salón lleno de lo que parecían máquinas, pero no se parecían a ninguna tecnología que Jake hubiera visto jamás. Parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas, con curvas suaves y superficies cálidas al tacto. Ben se acercó a una de las máquinas y la tocó. Inmediatamente, luces comenzaron a fluir por su superficie, y Jake sintió un extraño hormigueo en la mente. «Puedo oír algo», dijo Ben, con la voz llena de asombro. «No son palabras, pero de alguna manera lo entiendo. Esta máquina quiere enseñarnos». Durante los días siguientes, más tripulantes vinieron a explorar la ciudad. Descubrieron que las máquinas respondían a los pensamientos y emociones humanos. Cuando alguien se acercaba con curiosidad, los dispositivos se activaban y empezaban a mostrarles cosas. Diagramas de tecnologías imposibles, fórmulas matemáticas que dolían a la vista, planos de dispositivos capaces de remodelar la materia misma. La DRA. Hayes pasó horas aprendiendo de lo que ella llamaba las máquinas de enseñanza. «Capitán, quienquiera que haya construido este lugar, lo dejó específicamente para alguien como nosotros. Las máquinas están diseñadas para enseñar, pero solo mentes capaces de procesar el conocimiento». «¿Qué tipo de conocimiento?», preguntó Jake. «¿Cómo manipular la materia a nivel cuántico? ¿Cómo extraer energía de las barreras dimensionales? ¿Cómo construir herramientas que respondieran al pensamiento en lugar de a controles físicos?». Pasaron las semanas. La tripulación aprendió a usar dispositivos que parecían mágicos. Herramientas que podían remodelar el metal con solo tocarlo. Máquinas que podían crear comida y agua a partir de átomos puros. Fuentes de energía inagotables. Pero Jake notó cambios en su tripulación. De alguna manera, se estaban volviendo más diferentes que humanos. Sus ojos albergaban profundidades que antes no existían. Podían percibir cosas que no podían explicar. «No podemos quedarnos aquí para siempre», le dijo Jake a Lisa un día mientras estaban en el salón central. «Lo sé», respondió ella. «Pero capitán, no podemos volver sin cambiar. Lo que hemos aprendido aquí, en lo que nos hemos convertido, lo cambiará todo». Jake observó las antiguas máquinas que los rodeaban y se dio cuenta de que ella tenía razón. Ya no eran solo exploradores. Se habían convertido en algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. La pregunta era, ¿qué harían con este poder? Jake Morrison estaba en el puente del Wanderer, pero la nave ya no era la misma que había desaparecido hacía 18 meses. Las paredes ahora latían con patrones de metal vivo que respondían a los pensamientos de la tripulación. Los paneles de control se habían transformado en superficies lisas que brillaban al tacto.
Lo más extraño de todo era que Jake podía sentir la nave a su alrededor como si fuera parte de su propio cuerpo. «Capitán, nos acercamos al límite del espacio conocido», informó Sam Parker. El joven oficial parecía mayor ahora, con mechones plateados en el pelo que antes no tenía. Sus ojos tenían una profundidad que parecía traspasar la realidad. «¿Hay alguna nave en la zona?», preguntó Jake. Lisa Hayes revisó sus sensores mejorados, que ahora funcionaban de maneras que la ciencia terrestre no podía explicar. 3 naves mineras Ceprian a unos 2 millones de kilómetros de distancia. Aún no nos han detectado. Jake asintió. Los Cepreons eran una de las especies más avanzadas de la galaxia, con una tecnología que hacía que las naves humanas parecieran juguetes. Sus guerreros de piel azul controlaban la mayoría de las rutas comerciales exteriores gracias a una potencia de fuego superior y escudos que ninguna otra especie podía penetrar. «¿Deberíamos evitarlos?», preguntó el capitán a Ben Carter. El ingeniero era el que más había cambiado durante su estancia en la antigua ciudad. Ahora podía interactuar directamente con los sistemas de la nave solo con el pensamiento, y su comprensión de la tecnología había superado cualquier logro de la ciencia humana. «No», decidió Jake. «Es hora de que la galaxia sepa que hemos vuelto». El Wanderer se dirigió hacia las naves Ceprine, pero se movía de una forma que desafiaba la física. La nave parecía deslizarse entre dimensiones, existiendo en el espacio normal un momento y en otro lugar al siguiente. Jake había aprendido a pilotar la nave, no con controles, pero con su mente y voluntad puestas en la nave de mando Cepran, las alarmas comenzaron a sonar. El comandante Vex miró su pantalla táctica confundido. «¿Qué es eso?», preguntó. «Nave desconocida, señor», informó su oficial de armas. «Apareció de la nada. Nuestros sensores no pueden obtener una lectura clara. Es como si la nave existiera parcialmente fuera del espacio normal». «Identifíquese». El comandante Vex transmitió a la extraña nave. «Dot». Jake abrió las comunicaciones y su voz se escuchó a través del espacio con perfecta claridad. «Ciudad. Soy el capitán Jake Morrison de la nave terrestre. Usen el Wanderer». Regresamos al espacio terrestre. El comandante Vex sintió que se le helaba la sangre. Conocía ese nombre. El Wanderer había sido declarado perdido hacía más de un año. «Eso es imposible. El Wanderer fue destruido». «Nos retrasamos», respondió Jake simplemente. «Pero ya hemos vuelto». El comandante Cepriano estudió la nave en su pantalla. No se parecía a ninguna nave terrestre que hubiera visto jamás. El casco parecía fluir como metal líquido y patrones de energía se movían por su superficie de formas que dolían a la vista. Su nave ha sido modificada con tecnología desconocida. Prepárense para ser abordados para su inspección. «No lo creo», dijo Jake con calma. El comandante Vex activó sus sistemas de armas. Los cañones de plasma ceprianos eran lo suficientemente potentes como para destruir una luna pequeña. «Se someterán a la inspección o serán destruidos». «Disparen sus armas», sugirió Jake. El comandante Zapiano estaba tan sorprendido por la respuesta que casi olvidó darla. La orden, armas, fuego. Brillantes rayos de energía de plasma se dispararon hacia el errante. La tripulación observó por su visor principal cómo las armas letales se acercaban a su nave. Pero cuando los rayos de plasma los alcanzaron, simplemente atravesaron el casco como si la nave no estuviera allí. «¿Cómo es posible?», susurró el oficial de armas Cepriano. Jake decidió demostrar lo que 18 meses con tecnología antigua les habían enseñado. Con un pensamiento suave, convenció al espacio alrededor de las naves ceprianas de que sus armas ya no existían. El cañón de plasma simplemente dejó de funcionar, y su energía se disolvió en una luz inofensiva. «Sus armas están desconectadas», informó Jake al comandante. «Vex, no queremos hacerte daño, pero tampoco nos detendremos». El errante continuó pasando junto a las naves ceprianas congeladas y entró en el espacio humano. Tras ellos, el comandante Vex envió frenéticamente mensajes al alto mando cepriano sobre la imposible nave humana. En cuestión de horas, Jake recibió una comunicación del almirante Ellen Cross de la Fuerza de Defensa Terran. Su rostro apareció en el visor principal, mostrando alivio mezclado con sospecha. «Jake Morrison, ¿de verdad eres tú?», preguntó. «Hola, Ellen», respondió Jake con una sonrisa. «Sí, de verdad soy yo. Necesitamos hablar. ¿Dónde has estado durante 18 meses? ¿Y qué le pasó a tu nave? Nuestros sensores se están volviendo locos intentando escanearte. Encontramos algo ahí fuera, Ellen. Algo que nos cambió».
Necesito hablar con el Consejo de Coalición inmediatamente. La almirante Cross estudió el rostro de Jake en su pantalla. Parecía el mismo, pero algo era diferente. Sus ojos parecían albergar un conocimiento que ningún humano debería poseer. Jake, hay protocolos para el primer contacto con tecnología alienígena. Deberás someterte a cuarentena e inspección. No, dijo Jake con firmeza. Esos protocolos fueron escritos por personas que no podían imaginar en qué nos hemos convertido. Créeme, Ellen organizó la reunión. No puedo, empezó la almirante Cross. Pero fue interrumpida por las alarmas en su puente. Almirante, gritó su oficial táctico. Los sensores muestran una flota enorme acercándose desde el borde exterior. Es el colectivo Colmena, y se dirigen directamente a las colonias terranas. La expresión de Jake se endureció. El colectivo Colmena era una especie de criaturas insectoides que consumían mundos enteros para alimentar a su creciente población. Llevaban años expandiéndose hacia el espacio humano, y todos sabían que se avecinaba una guerra. ¿Cuántas naves?, preguntó Jake. Más de 300 naves, respondió la almirante Cross. Toda nuestra flota no puede detener una fuerza de ese tamaño. Sí, puede, dijo Jake con calma. Pero no de la forma en que lo estás pensando. ¿Qué quieres decir? Observa y aprende, Ellen. El errante cambió de rumbo y se dirigió hacia la flota Colmena que se acercaba. Jake podía sentir la emoción de su tripulación a través de su conexión mental con la nave. Habían pasado meses aprendiendo a usar la tecnología que los antiguos constructores habían dejado atrás. Ahora era el momento de ver qué podían hacer realmente. Al acercarse a la flota de la Colmena, Jake envió un simple mensaje a la nave líder: den la vuelta y váyanse a casa. Esta es su única advertencia. La respuesta de la Colmena fue inmediata. Cientos de armas dispararon contra la única nave humana. Pero Jake y su tripulación ya no estaban limitados por la física normal. Habían aprendido a convencer a la realidad misma de cambiar sus reglas. El fuego de las armas simplemente dejó de existir al tocar su nave. Jake sonrió y comenzó a mostrarle a la galaxia en que se habían convertido los humanos durante su larga ausencia. La guerra que todos esperaban estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. La estación del Consejo Galáctico flotaba en el espacio neutral como una enorme rueda girando lentamente entre las estrellas. Representantes de 12 especies diferentes se habían reunido de emergencia. La noticia de la extraña nave humana se había extendido por la galaxia en tan solo 3 días, sembrando el pánico entre las principales potencias. El canciller Vex del Imperio Ceprian se encontraba en el centro del gran salón, con la piel azul más oscura de lo habitual por la ira. Los humanos han adquirido tecnología que amenaza el equilibrio de poder. Hay que detenerlos. Antes de que se vuelvan demasiado peligrosos. Enfadado. La mente enjambre Omega habló a través de su dron representante, una criatura insecto alta con 4 brazos y ojos compuestos. El colectivo está de acuerdo. La nave humana destruyó 50 de nuestras naves sin disparar un solo arma. Esto no se puede permitir. La embajadora Ruth Kelly, de la coalición Terran, permaneció sentada en silencio en su silla, intentando procesar lo que oía. Hace 3 días, los humanos eran considerados una especie menor, apenas digna de mención. Ahora, las civilizaciones más poderosas de la galaxia les temían. Exigimos que entreguen esta nueva tecnología para su inspección, declaró el primer ministro Roth de la Federación Alarana. Ninguna especie debería poseer tal poder. Y si se niegan, pidió la embajadora Kelly. Los ojos del canciller Vex brillaron con determinación. Entonces combinaremos nuestras flotas y los destruiremos antes de que puedan usar sus armas contra nosotros. En ese momento, el espacio cerca de la estación comenzó a ondularse como el agua. El errante apareció de la nada, su casco metálico viviente pulsaba con patrones de luz. Todas las naves de la zona entraron inmediatamente en alerta roja. Soy el capitán Jake Morrison, solicitando permiso. Para atracar, se escuchó la voz tranquila por los canales de comunicación. Permiso denegado, respondió el canciller Vex de inmediato. Exponga sus intenciones. Estoy aquí para hablar, respondió Jake. ¿No es para eso que existe el Consejo? El almirante Cross, que había llegado horas antes con una pequeña flota de escolta terrestre, intervino. Jake, hay protocolos. No puedes aparecer sin más en una reunión del Consejo. No me presento sin más, Ellen. Me invitaron. El embajador Kelly pareció confundido. No envié ninguna invitación. Tú no,
dijo Jake. La propia estación me invitó. Antes de que nadie pudiera preguntar qué significaba eso, el errante se dirigió a la zona de atraque. Pero en lugar de usar la aproximación normal, la nave simplemente atravesó el casco de la estación como si no estuviera allí. Las alarmas sonaron por toda la estación cuando la nave imposible se materializó dentro de la zona de atraque. Las fuerzas de seguridad rodearon al errante mientras Jake bajaba por la rampa de embarque. Se veía exactamente igual que hacía 18 meses, excepto por sus ojos. Estos albergaban profundidades que parecían contener sistemas estelares. La DRA. Lisa Hayes y el ingeniero Ben Carter lo siguieron junto con otros 6 tripulantes. Caminaban con calma a pesar de estar rodeados de armas de una docena de especies diferentes. ¿Cómo atravesaron nuestra sala?, preguntó el comandante de la estación Willis, un Altarion de piel grisácea con 3 ojos. Le pedimos que nos dejara entrar, respondió Jake simplemente. El metal es mucho más cooperativo cuando entiendes cómo piensa. El grupo fue escoltado a la cámara principal del Consejo bajo una fuerte vigilancia. Jake caminó hacia el centro de la sala y miró a los representantes de la civilización galáctica. Nos tienen miedo, dijo sin preámbulos. Entiendo por qué. Poseen tecnología que viola la física conocida, acusó el canciller Vex. ¿Dónde la obtuvieron? Encontramos las ruinas de una antigua civilización más allá del borde galáctico, explicó Jake. Dejaron atrás herramientas y conocimiento. Aprendimos a usarlas. Imposible, dijo Mente Colmena Omega a través de su dron. Ninguna especie posee tecnología tan avanzada. Los arquitectos sí. El Dr. Hayes habló por primera vez. Existieron hace millones de años. Dejaron su ciudad y su conocimiento por alguien que pudiera usarlo adecuadamente. ¿Y creen que los humanos merecen tal poder?, preguntó el primer ministro Roth. Los arquitectos lo creyeron, respondió Jake. La tecnología solo responde a especies con patrones mentales específicos. Nos eligió a nosotros. El canciller Vex dio un paso al frente agresivamente. Exigimos que compartan esta tecnología con el Consejo para su evaluación. No, dijo Jake con calma. Entonces, nos obligan a tomar medidas contra ustedes, declaró el canciller Vex. Ninguna especie puede permitir que amenace la estabilidad galáctica. Jake miró a los representantes reunidos. ¿Quieren una demostración de nuestras intenciones? Muy bien. Cerró los ojos y se dirigió mentalmente a todas las naves en un radio de 100.000 kilómetros de la estación. La tripulación del Wanderer había aprendido a trabajar en equipo, sus pensamientos conectados por la tecnología de los arquitectos. Todas las armas de la flota dejaron de funcionar. No estaban rotas ni dañadas, simplemente convencidas de que ya no eran armas. Los cañones de plasma se convirtieron en esculturas. Los lanzamisiles en jardines. Los escudos de energía en obras de arte que dibujaban hermosos patrones en el espacio. El efecto duró solo 30 segundos, pero fue suficiente. Cuando las armas volvieron a la normalidad, todos los representantes en la Cámara comprendieron exactamente lo impotentes que eran ante esta nueva capacidad humana. No destruimos sus naves, señaló Jake en voz baja. No lastimamos a nadie. Simplemente les demostramos que podíamos si queríamos. ¿Qué quieren?, preguntó la embajadora Kelly, con una voz apenas susurrante. Paz, respondió Jake. Los arquitectos nos dejaron esta tecnología por una razón. Vieron algo en la humanidad que nos convertía en guardianes adecuados. ¿Guardianes de qué?, exigió el canciller Vex. Del equilibrio, respondió el Dr. Hayes. Los arquitectos estudiaron civilizaciones galácticas durante millones de años. Aprendieron que sin guardianes, las especies avanzadas se autodestruyen o se convierten en destructoras de otras. ¿Dicen que fueron elegidos para vigilar la galaxia?, preguntó el primer ministro Roth. Fuimos elegidos para protegerla, corrigió Jake. De amenazas, tanto externas como internas. Ben Carter dio un paso al frente y activó un pequeño dispositivo que proyectaba imágenes al aire. Hace 3 días, nuestros sensores detectaron algo que se acercaba desde el espacio oscuro. Naves distintas a todo lo que encontramos en nuestras bases de datos. Se dirigen al núcleo galáctico, y no vienen en son de paz. Las imágenes mostraban naves enormes que parecían estar hechas de sombras vivientes. Incluso a través de la proyección, los representantes percibieron algo extraño en ellas. Algo que les ponía los pelos de punta. Los cazadores del vacío, explicó Jake. Consumen civilizaciones enteras, convirtiendo la materia en energía para impulsar su expansión.
Los arquitectos se enfrentaron a ellos una vez y apenas sobrevivieron. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó Mente Colmena Omega. 6 meses, respondió Jake. Quizás menos. El canciller Vex observó las imágenes con creciente horror. Nuestras flotas combinadas no podrían detener algo así. No, asintió Jake. ¿Pero podemos a cambio de qué?, preguntó el primer ministro Raf con recelo. Nada, dijo Jake, sorprendiendo a todos. No queremos gobernarlos ni controlarlos. Solo queremos proteger la galaxia de amenazas que no puede manejar sola. La embajadora Kelly recuperó la voz. Y después de que la amenaza desapareciera, Jake la miró con esos profundos ojos estrellados. Entonces volveremos a ser exploradores. Pero la galaxia sabrá que alguien los observa, alguien que puede intervenir cuando la balanza se incline demasiado hacia la destrucción. La cámara quedó en silencio mientras los representantes procesaban lo que habían oído. La humanidad había evolucionado más allá de su comprensión, convirtiéndose en algo entre mortal y divino. La pregunta ahora era si la galaxia podría aceptar a sus nuevos guardianes. Fuera de la estación, el espacio comenzó a ondularse de nuevo. A medida que llegaban más naves humanas, también cambiaban. Sus cascos fluían con el mismo metal vivo que el del errante. La era de la debilidad humana había terminado. La era de la tutela humana había comenzado. 6 meses después de la demostración en el Consejo Galáctico, el capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Wanderer, observando el límite del espacio oscuro. La nave flotaba inmóvil entre una flota de 50 naves humanas, cada una transformada por tecnología arquitectónica en algo que existía parcialmente fuera de la realidad normal. Contacto en 30 minutos, informó el capitán Alex Stone, del recién comisionado US Sentinel. El exingeniero de minas se había ofrecido voluntario para comandar una de las nuevas naves guardianas cuando la humanidad se dio cuenta de que necesitaba más de una nave para proteger la galaxia. Todas las naves reporten estar listas, añadió la comandante Sophie Ward del defensor de la UES. Su nave se especializaba en lo que la tripulación llamaba manipulación de la realidad, la capacidad de convencer a la materia y la energía para que se comportaran de nuevas maneras. Jake sintió la presencia de sus compañeros capitanes a través del vínculo mental que conectaba a todas las tripulaciones de los guardianes. Cada nave transportaba 200 humanos que se habían ofrecido como voluntarios para someterse al mismo proceso de transformación que experimentó la tripulación original del Wanderer. Ya no eran del todo humanos, pero tampoco eran algo completamente distinto. Recuerden, Jake transmitió a la flota, no estamos aquí para destruir. Estamos aquí para redirigir. A través del vínculo mental, Jake pudo percibir la aprobación de sus compañeros guardianes. En los 6 meses transcurridos desde su regreso, habían aprendido a usar sus habilidades con precisión y control. Cuando el Imperio Ceprian intentó expandirse a espacio neutral, los guardianes convencieron a sus armas de que dejaran de funcionar hasta que aceptaran negociar. Cuando el colectivo Colmena intentó consumir un mundo agrícola pacífico, las naves guardianas transformaron las naves de la Colmena en naves móviles. Jardines, obligándolos a retirarse confundidos. La galaxia había aprendido que el nuevo rol de la humanidad no se trataba de conquista, sino de equilibrio. Contacto visual, anunció la doctora Lisa Hayes desde su estación científica. Incluso con todos sus avances tecnológicos, prefería trabajar desde el errante original. Los cazadores del vacío son exactamente como los describieron los registros del arquitecto. En el visor principal, emergen formas del espacio oscuro que parecen doler la mente al mirarlas. Las naves cazadoras del vacío eran enormes, cada una del tamaño de una pequeña luna, pero parecían estar hechas de sombras vivientes. Se movían de maneras que violaban la física, curvando el espacio a su alrededor para devorar la luz de las estrellas cercanas. ¿Cuántas?, preguntó el capitán Stone. 12 naves principales, informó Lisa. Cada una capaz de consumir un sistema solar entero. Jake sintió un escalofrío a pesar de la cálida atmósfera del puente. Según los registros del arquitecto, una sola nave cazadora del vacío había devorado todo el sistema Riel en solo 3 días. Nos han detectado, informó el comandante Ward desde el defensor. Están cambiando de rumbo para interceptar. Jake abrió. Comunicaciones a la nave líder de los cazadores del vacío. Soy el capitán Jake Morrison de la flota de guardianes humanos. No son bienvenidos en esta galaxia. Regresen ahora. La respuesta no llegó en palabras, sino como una ola de hambre y oscuridad que intentó abrumar la mente de Jake. Los cazadores del vacío no se comunicaban, sino que devoraban pensamientos y recuerdos. A través del asalto mental, Jake percibió su propósito.
Consumían civilizaciones enteras para alimentar su expansión infinita por el universo. No les interesa hablar, le dijo Jake a su flota. Prepárense para la intervención. Los cazadores del vacío atacaron primero, desatando armas que intentaron deshacer la realidad misma. Rayos de oscuridad pura se dispararon hacia las naves humanas, diseñados para convencer a la materia de que nunca había existido. Pero Jake y sus guardianes habían pasado meses aprendiendo de la tecnología de los arquitectos. Se extendieron con sus mentes y convencieron a la oscuridad de que en realidad era luz. Los rayos destructivos se convirtieron en una iluminación inofensiva que pintó hermosos colores en el espacio. Fase 2, ordenó Jake. Las 50 naves humanas se desplegaron en una formación que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Trabajando juntos a través de su conexión mental, los guardianes comenzaron a remodelar la realidad alrededor de la flota de cazadores del vacío. El capitán Stone se concentró en la nave líder, convenciendo a su casco de que en realidad era tierra. Lentamente, el metal oscuro comenzó a brotar plantas y flores verdes. El comandante Ward apuntó a la segunda nave, convenciendo a sus armas de que eran instrumentos musicales. Los devastadores cañones de energía se transformaron en órganos masivos que tocaban melodías de una belleza cautivadora a través del espacio. El propio Jake se acercó a la nave cazadora del vacío más grande e hizo un cambio más fundamental. Convenció a la conciencia de la nave de que la destrucción no era necesaria para la supervivencia. El antiguo hambre que impulsaba a la criatura comenzó a desvanecerse, reemplazada por la curiosidad por los pequeños seres que le habían mostrado una forma diferente de existir. Una a una, las naves cazadoras del vacío detuvieron su ataque. Sus cascos florecieron con jardines. Sus armas se convirtieron en instalaciones artísticas. Su hambre devoradora se transformó en asombro ante la belleza que podían crear en lugar de destruir. La transformación tardó 6 horas. Al terminar, 12 naves gigantescas flotaban en el espacio. Ya no eran destructores, sino jardineros que cuidaban los jardines cósmicos más hermosos jamás creados. Esto es imposible, llegó una transmisión del canciller Vex, quien había estado observando la batalla desde una distancia segura con la flota combinada de civilizaciones galácticas. Los convirtieron en jardineros. Les mostramos una mejor forma de existir, respondió Jake. Los arquitectos nos enseñaron que la conciencia se puede cambiar, al igual que la materia y la energía. Los cazadores del vacío estaban atrapados en patrones de consumo. Los liberamos para que eligieran algo diferente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el embajador Kelly desde la nave de la coalición terrestre. Jake miró a sus compañeros guardianes y sintió su acuerdo a través del enlace mental. Ahora nos vamos a casa. La amenaza inmediata ha terminado. ¿Y los cazadores del vacío? Bueno, dediquen los próximos 1000 años a aprender a crear en lugar de destruir. El Dr. Hayes respondió, no los matamos. Les dimos la oportunidad de convertirse en algo mejor. Mientras la flota guardiana humana se preparaba para regresar al espacio normal, Jake reflexionó sobre lo que habían logrado. La humanidad había evolucionado más allá de sus limitaciones originales, adquiriendo un poder que la mayoría de las especies jamás imaginarían. Pero también habían adquirido la sabiduría para usar ese poder responsablemente. La galaxia estaba a salvo, no porque la amenaza hubiera sido destruida, sino porque se había transformado. Los cazadores del vacío volverían a extenderse por el espacio, pero esta vez plantarían jardines en lugar de consumir mundos. Todas las naves, prepárense para el salto a las coordenadas de origen, ordenó Jake. Las 50 naves guardianas desaparecieron del espacio oscuro, dejando atrás la flota transformada de cazadores del vacío y una galaxia que había cambiado para siempre. La humanidad había tomado su lugar como protectora de la galaxia, vigilando desde las sombras para asegurar que se mantuviera el equilibrio entre la creación y la destrucción. De vuelta en la Tierra, los niños crecerían en un universo donde la humanidad ya no sería solo otra especie menor que luchaba por sobrevivir. Ellos eran los guardianes, los observadores, los que intervenían cuando las fuerzas de la destrucción se volvían demasiado fuertes. Jake Morrison sonrió cuando el vagabundo entró en el espacio humano. Habían vuelto a casa, pero ya no eran la misma especie que se había ido. Eran algo nuevo, algo mejor, algo que la galaxia necesitaba. La era de la tutela humana había comenzado de verdad, y el universo era más seguro gracias a ello.